Buenas tardes a todos, Dios los bendice, espero que todos estén muy bien. Estoy haciendo este video porque quiero compartirles un mensaje que el Señor me ha entregado en el transcurso del mes de diciembre y hoy tuvimos una reconfirmación para hacer este video y comunicárselo a ustedes. Le comenté a Galo el domingo y me sugirió hacer este video, entonces pues aquí estamos. Se trata del poder de la alabanza y de ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, porque Él es nuestra fuerza. Todo empezó un lunes a principios de diciembre, cuando una mañana no pude conectar mi teléfono al speaker que tengo en la cocina, donde siempre ponemos alabanza en la casa. Siempre tenemos alabanza en la casa, siempre que yo esté, siempre ponemos alabanza en la casa y hay alabanza continua de corrido mientras yo esté aquí en la casa. Y ese día pues no se pudo, no pude conectar la música al speaker, traté de hacerlo, de arreglarlo, traté con el televisor, pero las imágenes me distraían, no era lo mismo. En el transcurso de esa mañana mi esposa y yo terminamos discutiendo por diferentes motivos. En fin, fue un día muy aburridor, por decirlo menos, y hizo falta, me hacía falta la alabanza durante todo el día, durante todo el transcurso del día. Y bueno, se acabó el día, pasó la noche, llegó el otro día, llevamos a Tomasito al colegio, volvimos e intenté arreglar otra vez la conexión del teléfono con el speaker. Finalmente, después de algunos intentos, de pronto salió música por el speaker y eso fue como si el Señor hubiera levantado la esclusa de una represa y la música llenó el ambiente y eso fue totalmente, absolutamente refrescante. Fue impresionante. Es difícil de describir, pero en verdad es como si hubiera salido una oleada de aceite y hubiera llenado el lugar. Y yo empecé a cantar y empecé a alabar y no lo podía creer. Y enseguida llamé a Olga Lucía, ella estaba arriba. Olguis, ven, vamos a alabar al Señor. Y ella bajó y empezamos a alabar al Señor y yo empecé a dar vueltas por la casa, porque yo siempre pues camino por la casa mientras estamos alabando, por la sala, la cocina, el comedor. Y de pronto estaba pasando yo por la cocina y me llegó a la memoria un recuerdo de algo que vi alguna vez. Y es el aspecto práctico del por qué los pastores de ovejas echan aceite sobre la cabeza de las ovejas. Y es para que no las piquen los bichos en los oídos y se les infecte los oídos, la piel, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, cualquier cosa, ¿verdad? También, como las ovejas pues son inquietas y ellas se van por ahí y meten su cabeza entre las piedras, las rocas, los arbustos, las ramas, se pueden quedar atascadas. El aceite actúa como un lubricante y las deja salir, ¿verdad? Entonces, ese aceite es para protegerlas, es para ayudarlas, para que no se queden por ahí perdidas, ¿verdad? Cuando eso llega a mi memoria en ese momento, me doy cuenta que eso es lo que hace la alabanza. La alabanza literalmente abre los cielos y se derrama la presencia del Señor. Esa presencia es la unción que nos cubre y nos protege. Es Él mismo cubriéndonos, protegiéndonos. La palabra dice que la presencia del Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso es, la alabanza
hace que su presencia descienda, pero esa presencia es esa unción que nos cubre y nos protege y nos fortalece, ¿verdad? Entonces, eso fue precioso. Entonces, por esos días se empezaron a presentar cosas en el grupo de intercesión. Yo me acuerdo que empezaron a llegar mensajes y fue cuando yo compartí eso porque Galo y Jessica empezaron a tener sueños con lobos, Ernesto y Natalia empezaron a tener sueños con lobos, Héctor y Dulce empezaron a tener sueños con ataques. Entonces yo compartí eso porque necesitaba que la gente lo supiera, ¿verdad? Tienen que alabar al Señor porque el Señor derrama protección sobre nosotros cuando nosotros alabamos, ¿verdad? Entonces eso fue la primera parte del mensaje, la primera entrega, ¿verdad? La segunda entrega pasó días después. Perdón, no les dije, sí, este mensaje se nos ha entregado como en 3 partes, ¿verdad? Y hoy fue una reconfirmación. Entonces, esa fue la primera parte. La segunda parte ahorita era durante un altar familiar, ¿verdad? Estaba Tomasito con nosotros porque ya estaba en vacaciones. Y le hablaba yo de la importancia de la alabanza, ¿verdad? Y estábamos hablando más de este tema, ¿verdad? Repasando más la importancia de este tema. Y entonces, cuando le estoy hablando yo a Tomasito, ¿verdad? Se me viene a la mente, el Espíritu Santo me trae a la mente el pasaje donde Salomón le pide al Señor no solo sabiduría para gobernar a su pueblo, después de que ha sido instituido rey, sino también le pide que como a David su padre le dé la gracia de saber, de aprender a entrar y a salir. Pero entonces, ¿qué quiere decir entrar y salir? Al parecer eso está en varias partes en la Escritura. Yo solo lo encontré en Primera de Reyes, capítulo 3. Y lo que pasaba es que David consultaba al Señor cada vez antes de ir a la batalla, ¿verdad? Él entraba en la presencia del Señor y le consultaba: Señor, he de ir en contra de los filisteos y los derrotaré y recogeré sus despojos. Y el Señor le decía: sí, ve contra los filisteos porque yo los he entregado en tu mano. Y entonces David salía fortalecido, daba media vuelta, salía con la presencia del Señor, ¿verdad? A combatir a los filisteos, al enemigo, a la batalla, y el Señor se los entregaba en la mano. Y los derrotaba y recogían los despojos y vencían y volvían. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. O sea, cuando estábamos hablando de todo esto, ¿verdad? Con Tomasito y con Olga Lucía, el Señor nos llevó por diversas partes en la Escritura, pero la que más es relevante en este momento es Efesios 6:10, que es donde empiezan a hablar de la armadura de Dios. Casualmente, la armadura de Dios, o no es casualmente. El primer verso, el versículo 10, dice: fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Y después habla de la armadura de Dios. Entonces, ¿dónde recibimos la armadura? En su presencia. Tenemos que entrar en su presencia. Y a su presencia entramos alabando y con acción de gracias. Allí desciende la presencia del Señor, nos baña con su unción, nos protege, nos cubre, nos pone la armadura, nos pone el yelmo de la salvación, la coraza de la paz, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y así salimos fortalecidos en Él. Pero también salimos llenos de su paz. Porque en su paz, allí en ese momento, nos llenamos de su paz, ¿verdad? De esa paz que sobrepasa entendimiento, de su shalom, ¿verdad? Y eso fue ya, digamos, el fin de la segunda entrega. La tercera entrega pasó en otro altar familiar, donde le hemos dado
después de alabar al Señor, quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Porque todo esto pasó en el marco de altares familiares y en el marco de estar alabando en la casa, ¿verdad? Con mi esposa y con mi hijo, en altares familiares. Y el Señor se manifiesta y el Señor ha hablado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la alabanza. La alabanza tiene un poder impresionante, pero lo que el Señor ha puesto en mí en este momento es lo que les estoy comunicando ahorita. Entonces, los altares familiares los empezamos siempre con alabanza, ¿verdad? Alabamos al Señor, hasta que se sienta su presencia, ¿verdad? Y entonces, a veces, pues nos rifamos el que va a sacar una palabra al azar y a leer. Y eso compartimos, ¿verdad? Entonces, Tomasito, en ese momento, ese día, sacó Nahum 1, la ira vengadora de Dios. Y empezamos a leer Nahum 1, y la ira vengadora de Dios, pues, que es la ira vengadora de Dios, que pues no es muy halagador porque el Señor pues habla de que él a su enemigo lo va a consumir, lo va a humillar, lo va a derrotar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esos somos nosotros, esos somos su iglesia, ¿verdad? Pero unos versículos más adelante vuelve a decir que él consumirá a sus enemigos como hojarasca completamente seca, ¿verdad? Si alguien ha visto o ha quemado hojarasca completamente seca, eso es así. Se le pone el fósforo, se consume. Ese versículo me trajo a la mente un pasaje que el Señor me mostró el 1 de enero, hace 2 años, en el 2020, y que se lo compartí al pastor Gabriel porque sonaba muy a la iglesia, y este año me lo volvió a mostrar en diciembre y se lo volví a compartir al pastor Gabriel porque es un pasaje en el que el Señor le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, ustedes van a pasar el Jordán. Es Deuteronomio 9, 1, 3. Van a pasar el Jordán y van a desposeer a esos reinos de esta tierra que yo les voy a entregar en su mano. Y dice el versículo 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que va por delante de ti y destruirá y humillará a tus enemigos delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida porque Jehová te lo ha dicho. Amén. El Señor nos ha dicho que Él va a pelear nuestras batallas por nosotros, los va a quemar, los va a consumir. Y con todo y armadura nosotros vamos a estar ahí vestidos. Vamos a estar ahí y vamos a ver al Señor consumir a nuestros enemigos. Y nosotros lo único que tenemos que llegar a hacer es llegar a recoger los despojos. Como le dije yo al pastor Gabriel hace 2 años, lo único que necesitamos nosotros es una escoba. Porque el Señor pelea nuestras batallas. El Señor consume a nuestros enemigos delante de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor con alabanza. Tenemos que buscarlo para llenarnos de Él, para que nos cubra de su unción, de su protección, nos vista de su armadura, y con toda y armadura, aún el Señor pelea por nosotros. Cuando entramos en su presencia, nos llenamos de su paz, nos llenamos de su shalom, de esa llenura, de esa plenitud de Él, que cuando lo tenemos a Él no nos falta nada más. Cuando les estaba diciendo esto a mi familia, en el altar familiar, el Espíritu Santo trajo a mi mente el pasaje donde se menciona por primera y única vez que yo sepa el concepto de Jehová Shalom. Y es en el pasaje de Gedeón, en Jueces 6. Entonces, el Señor nos mostró 2 cosas muy lindas. En Jueces 14 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón,
¿verdad? Y después dice, Jehová le habló y le dijo. O sea, Jehová es Dios, el ángel de Jehová es el ángel de Jehová. Pero cuando después dice que es Jehová, entonces Jehová es Dios. Y si el ángel de Jehová es Dios, es porque el ángel de Jehová es Jesús. Entonces Jesús mismo está hablándole a Gedeón. Y en un momento le dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces ahí está otra vez el Señor diciéndonos, ve con esta tu fuerza. ¿Qué es esta? ¿A qué se refería el Señor con esta? Ve con esta tu fuerza. Con esta su presencia, ve conmigo. ¿No te envío yo? El Señor nos está reasegurando, Él nos lo está diciendo, Él nos está mandando, Él nos está enviando, pero fortalécete en mí. Entonces vuelve y juega aquí. Tenemos que entrar en su presencia para ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Y el Señor va a pelear las batallas por nosotros. Después dice, Jueces 6:23 le dice, Jehová le dijo, paz a ti. Después de que Gedeón le dice, déjame, voy un cabrito, preparo el cabrito, hago el holocausto, y el Señor toca con el báculo, se consume el holocausto y él desaparece de su vista. Gedeón dice, en verdad era el ángel de Jehová, lo he visto cara a cara. Levantó altar allí y lo llamó Jehová Shalom. Jehová le había dicho, Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí para estos tiempos, para estos días. Porque hoy, amados, el Señor nos dio reconfirmación de esto. Estábamos alabando, fue una manera bastante particular de alabar hoy, porque por lo general siempre yo canto a todo pulmón. Hoy fue diferente, hoy fue más escuchar y percibir la presencia del Señor y adorarlo. Y el Señor se manifestó. Cuando terminamos de alabar, de pronto empiezo yo a meditar en todo esto, porque me ha estado dando vueltas por mucho tiempo. Y entonces, de pronto, digo en voz alta un par de cosas. Pero cuando dije, Él es nuestra fuerza, nunca había experimentado yo algo tan fuerte como hoy. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y entonces el Señor me llevó a un salmo, el Salmo 46. Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando leí tribulaciones, yo nunca lo había visto así, pero cuando leí tribulaciones entendí que hablaba de las tribulaciones de las que habla Apocalipsis 6, los sellos, etcétera, las trompetas. Entonces, una cosa es que nosotros no podemos perder la perspectiva de los tiempos históricos bíblicamente que estamos viviendo. Hace 2 años, varios profetas comunicaron y dijeron que el Señor les había hablado y que esto era tiempo de dolores. Personas en la iglesia recibieron del Señor que esto era principio de dolores. Ya llevamos 2 años de principio de dolores, entramos en el 3er año de principio de dolores. El principio de dolores, en el principio de dolores, las cosas teóricamente no van a volver a ser normales. Es como una mujer que va a dar a luz. Las contracciones son cada vez más frecuentes y más fuertes. Entonces, desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, y lo que dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso va en línea con lo que Tomasito, una lectura que Tomasito sacó otro día en otro altar familiar, pero que no quisimos leer, pero la leí esta mañana. Y fue impresionante porque fue una referencia donde caímos después de haber leído Apocalipsis 6. Y es Isaías 34, que es la ira
de Jehová contra las naciones. Y Tomasito había sacado Nahum 1, la ira vengadora de Dios. Y el Salmo 46 que nos mostró el Señor hoy habla que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y el versículo 2 en adelante habla precisamente de todo eso, ¿verdad? Si me permiten buscar aquí rápidamente. Dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso es todo lo que hablan las tribulaciones, los sellos, las trompetas. Entonces, creemos que el Señor nos está diciendo que alabemos constantemente, para que su presencia descienda sobre nosotros, para ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, para ser cubiertos, protegidos, fortalecidos, para ser revestidos de esa armadura, para llenarnos de esa paz, para poder salir a hacer lo que tenemos que hacer, a combatir al enemigo, a combatir a nuestros enemigos, y Él va a pelear por nosotros, y Él va a estar con nosotros, y Él nos dice que tengamos paz, porque no vamos a morir, porque Él está con nosotros. Él va a estar con nosotros. Pero entonces tenemos que entender que si la clave es permanecer, la llave es la alabanza. Porque para permanecer tenemos que entrar. Y para entrar tenemos que alabar. Y tenemos que alabar con acción de gracias, hasta que su presencia descienda, hasta que su presencia se sienta, hasta poder entrar ahí. Una cosa también muy bonita que leí o escuché en estos últimos meses, es que nosotros no oramos para conectarnos con el Señor. Es todo lo contrario. Nosotros nos conectamos con el Señor, y desde esa posición de conexión, de fortaleza, de intimidad, ahí oramos, desde ahí oramos. Entonces, poniéndolo todo junto, como hablábamos con Galo el domingo, es todo lo mismo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos hablado mucho, sí, la alabanza, la oración, sí, el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza, pero yo creo que el Señor está entregando este mensaje específicamente en este tiempo, históricamente, porque el Señor tiene cosas preparadas para nosotros que vamos a tener que enfrentar, y que el Señor quiere que estemos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza para hacerles frente. Y Él va a pasar por delante de nosotros y los va a consumir, como fuego consumidor. Y nosotros los vamos a echar y los vamos a destruir enseguida, porque Él nos lo ha dicho. Pero tenemos que estar allí. Necesitamos entender, yo no lo puedo enfatizar lo suficiente, el poder de la alabanza. Él es nuestra fuerza. El pastor Marco decía este último domingo, antier, él decía: vamos a salir a cumplir el propósito, sí, pero necesitamos fortalecernos antes. La alabanza, alaben en sus casas, alábenlo ustedes solos, alábenlo como familia, alaben con su esposa, alaben con sus hijos, alábenlo como casa. Vamos a la iglesia y vamos a alabar. Hay 3 casas, decía el pastor Carlos. Una eres tú, otra es tu familia, tú y tu familia. La tercera es la iglesia, es la congregación a donde vamos, ¿verdad? Yo tuve un sueño y se lo comenté a Galo, y yo soñé con 3 mesas y yo no entendía.
Pero cuando se lo comenté al pastor Gabriel al final del servicio, cuando el pastor Carlos habló de las 3 casas, había tenido yo el sueño, y el pastor Gabriel me dijo, 3 mesas, 3 casas. Ahí está, Tomás. En una mesa es cuando el pan diario te lo sirve el Señor a ti. La otra mesa es la mesa más grande donde estás tú y tu familia, y el Señor te da pan para ti y tu familia. Y la tercera es en la congregación, donde el Señor nos sirve el pan a través de los pastores, de los predicadores, y nos entrega el pan diario de cada día. Ahí están las 3 casas, las 3 mesas. Pero tenemos que ser partícipes de todo esto, tenemos que conectarnos, no solo entre nosotros, tenemos que conectarnos. La conexión más importante es la que tenemos con Él. Y hay que alabar, hay que entrar en su presencia, hay que recibir su presencia, su unción protectora, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, y llenarnos de su paz para poder hacer frente a todo lo que tenemos que hacer frente en nombre de Jesús. Ese es el mensaje, los bendigo mucho, me disculpan repetir tanto, pero creo que es importante, sobre todo para estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que aprender a identificar los tiempos. Los bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Padre amado, santísimo Dios, te damos gracias, amado Dios, por este momento, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu revelación, por tu amor, por tu gracia, por tu favor, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Padre amado, Señor. Haznos más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. De corazón, Padre amado, Señor. No de labios para afuera, Padre amado, Señor, sino de verdadero corazón, Padre amado, Señor. Para que tu presencia descienda sobre nosotros y nos protejas y nos cubras, Padre amado, Señor. Nos fortalezcas, nos revistas de tu autoridad, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, de la armadura, de tu armadura, Padre amado, Señor, para salir a hacer frente, Señor, al mundo, Señor, y al enemigo, Padre amado, Señor. Y tú, Señor, pasarás por delante de nosotros, Padre amado, Señor, y los consumirás como fuego consumidor, Padre amado, Señor. Los destruirás, Señor, y los humillarás delante de nosotros, los entregarás en nuestra mano, Padre amado, Señor, y nosotros los echaremos y los destruiremos enseguida, Padre, como tú, Señor, nos lo has dicho, nos lo has prometido, Señor. Te bendecimos, amado Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Los bendigo, los amo, en nombre de Jesús. Nos vemos. Bye bye.